Buenos días, profesora y compañeros todos. El día de hoy mi grupo va a hablar sobre las evaluaciones psicológicas aplicadas en la forense. Mi grupo está conformado por Ximena Ramírez, Carlos Viteri y Dulce Yavicu y quienes hablan. Bueno, vamos a iniciar con un par de preguntas que yo creo que todos nos hemos hecho cuando hemos entrado al curso de psicología forense. Como, ¿qué conecta lo judicial con lo psicológico? ¿Qué tanta importancia tiene el psicólogo forense en un juicio? ¿Qué evaluaciones se aplican? Durante esta exposición vamos a ir resolviendo todas sus preguntas, pero primero empecemos con que la psicología tiene diferentes ramas. Entre ellas está la psicología forense, la jurídica y la criminal, todos ellos con diferente definición. Bueno, entonces, la psicología forense aborda lo que son las conductas humanas y procesos mentales que deben ser explicados durante un juicio a raíz de análisis previos que se hace al entrevistado. La psicología criminal se parece un poco a la forense debido a que ambas estudian el comportamiento, pero a diferencia de la forense, la criminal estudia el comportamiento durante el hecho ocurrido para saber la postura y la conducta criminal. Y por último, la psicología jurídica. Es una psicología que está más ligada a lo que es jurídico, a lo que es privado, a lo procesal, a lo civil, a todo lo que tenga que ver con derechos humanos. Explicado esto, se preguntarán qué tiene que ver la psicología con derecho. Pues por separados casi no tienen mucho que ver, pero juntos nos damos cuenta que pueden ayudarse mutuamente para lograr un solo objetivo, que es el poder llegar a la verdad, a lo que está pasando. Pues el psicólogo ayudando a un juez o un abogado con evaluaciones psicológicas en el cual puede encontrar el porqué o el accionar de la persona acusada. Bueno, a continuación voy a hablar un poquito sobre la definición de las evaluaciones psicológicas aplicadas en la forense. Como ustedes saben, estas evaluaciones sirven para interpretar las conductas, que son muy importantes para los jueces. Es por eso que ellos piden esto para tener una información eficaz, especializada y veraz en un futuro dictamen, luego de que se pueda orientar con dichas evaluaciones el poder tomar decisiones judiciales. Pero muchas veces confunden las evaluaciones psicológicas en forense con clínica. Lo que pasa es que la clínica siempre busca un tratamiento para poder ayudar a la persona. Sin embargo, la forense es para saber su accionar y por qué lo cometieron y poder predecir si en un futuro está haciendo lo mismo, si tiene una psicopatología o viene a raíz de traumas. Todo eso lo tiene que ver en las evaluaciones psicológicas aplicadas en lo forense. Bueno, a continuación yo les voy a hablar sobre las estrategias que podemos utilizar en las evaluaciones psicológicas. Como ustedes saben, el propósito de un psicólogo forense sería poder tener la información real y fiable. Para esto, él plantea 4 estrategias. La primera sería la observación, pues la observación es algo cotidiano y casual. Por lo tanto, esto sería una estrategia particular y deliberada, que solamente consiste en percibir con la finalidad de describir, codificar y analizar comportamientos que desee evaluar, y a base de esto dar una contestación a las peticiones solicitadas. La siguiente estrategia sería la objetiva, en la cual se utiliza o se emplea alguna serie de aparatos como los test y técnicas de evaluación. La siguiente serían las estrategias subjetivas, los documentos personales. Esta es una metodología fundamentada en la psicología que sirve de documentos personales autobiografiados. Factores de riesgo que se determinan por evaluaciones psicológicas. En el ámbito familiar, social y biológico, tener un factor de riesgo que determina una evaluación psicológica puede variar de muchas formas. Las evaluaciones psicológicas pueden incluir o no test estandarizados como uno de los recursos para lograr sus objetivos. De esta manera vamos a poder identificar si hubo un factor de riesgo en la evaluación brindada al sujeto. Control de las simulaciones, disimulación y detección del engaño. Proveniente del sujeto con el fin de ocultar su verdadero estado mental y con ello reflejar una imagen positiva de sí mismo en el momento evaluado. ¿En qué casos se puede dar una simulación? Cuando el problema es médico-legal, la principal causa se da cuando hay discrepancia entre los síntomas alegados y la observación de la conducta.
Esto se presenta cuando son síntomas atípicos y no se relacionan con los cuadros clínicos habituales. Para una mayor complejidad, la detección de una disimulación es cuando se da una resistencia en la evaluación pericial psicopatológica. Esto hace que la evaluación forense se vea muy limitada y difícil de lograr. Uno de los ejemplos más comunes son las mujeres que son víctimas de maltrato, falsificación de archivos, fingir o ocultar una enfermedad mental. En las formas de simulación tenemos las siguientes: formas clínicas, formas normal del engaño, trastornos ficticios con predominio de signos y síntomas psicológicos. En las formas clínicas el paciente también produce síntomas de modo intencionado, pero su objetivo es fácilmente reconocible, lo cual nos permite no ser engañados. En la forma normal del engaño tenemos la simulación, la disimulación, la sobresimulación, la hipersimulación y la presimulación, entre otras. En los trastornos ficticios con predominio de síntomas psicológicos, se reconoce a menudo por un amplio cortejo de síntomas, muy frecuentemente que no corresponden a un patrón sintómico típico, que empeoran cuando el individuo es observado. Esto se produce cuando ya el individuo está muy nervioso, presenta contradicciones en su versión y es fácilmente reconocible. En los ámbitos de actuación del psicólogo en la administración de justicia existen innumerables temáticas en casos donde la psicología puede aportar importantes elementos clarificados para ayudar al juez a clarificar sus propias dudas. Los psicólogos forenses pueden ofrecer a la jurisdicción evaluaciones y diagnósticos de las capacidades cognitivas, volitivas, retrasos y trastornos mentales o características individuales de la personalidad. Uno de los ámbitos más importantes del psicólogo forense es en el tema laboral, en donde puede hacer reclamos relacionados con el ejercicio profesional causados por secuelas psíquicas, sea laboral o tráfico o de una actividad laboral, es decir, de una mala práctica médica. Otra labor importante del psicólogo forense es en lo contencioso administrativo, en donde se refiere a los problemas de la administración y su repercusión con problemas psicológicos personales como la depresión. En los puntos esenciales que debe de incluir un informe psicológico, como principal tenemos los datos identificativos, en donde se inicia el informe con el nombre, los datos personales y las cualificaciones profesionales relevantes a la especialización en el contexto forense. No deben de anotarse las asociaciones como grupo de trabajo o cargos institucionales. Segundo, tenemos la identificación del dictamen pericial, en donde se debe de recoger el objetivo del informe a petición de quien se realiza. Aquí es donde se debe de incluir también la identificación de las personas evaluadas y también añadir el juramento del perito al final del informe. Como tercero tenemos la metodología, donde también se objetiva el alcance de la valoración realizada, que debe de contextualizar temporalmente la exploración. También explicitar las fuentes de información utilizadas, enumerar los instrumentos o técnicas de evaluación aplicadas, mencionar las coordinaciones llevadas a cabo con otros profesionales y detallar los documentos consultados con fecha de emisión. Y tenemos también antecedentes del caso, en donde la redacción de los antecedentes tiene que ser muy específica y contextual por cada tipo de pericia psicológica y por cada caso en concreto. Aquí se tiene que redactar de forma resumida la historia biográfica de interés de la persona evaluada y también del hecho que motiva el informe con fechas y circunstancias relevantes anteriores a la situación. También tenemos los resultados, en donde se hacen las puntuaciones relevantes y los resultados que aporten información al objetivo pericial, con la finalidad de permitir confrontación del peritaje por otro perito. Acá no se incluye los gráficos de los resultados o las hojas de respuestas de los test. También tenemos la valoración y discusión, en donde se resumen los aspectos más relevantes y acreditados de la intervención realizada basada en los fundamentos científicos y los razonamientos que generan y apoyan las conclusiones.
También tenemos conclusiones, donde se debe de responder a las preguntas planteadas en el objeto de la pericia. Acá se incluyen las encuestas claras e inteligibles. No deben de aparecer ninguna información nueva, es decir, que no haya sido recogida previamente a lo largo del informe, ni deberán realizarse afirmaciones o valoraciones del tipo jurídico. Y por último tenemos el cierre del informe, en donde se debe poner como mínimo el lugar, fecha, nombre del perito y también número del psicólogo colegiado y su firma. Bueno, a continuación mi compañera les explicará sobre las fases de la peritación. Yo soy Ximena Ramírez Raime y yo procederé con la exposición desde las fases de la peritación. La fase número 1 consta del nombramiento del perito y pues este es realizado por el juzgado y eligiendo a un psicólogo específico y brindando la información de los hechos del caso. Pues no, esto puede ser la fecha probable de la audiencia, las preguntas hipotéticas que el psicólogo deberá responder, posibilidad de solicitar otros informes, incluso los honorarios correspondientes. La siguiente fase es la del estudio de los autos y pues esta fase es prácticamente cuando el psicólogo estudia los expedientes del caso, como datos generales, localización, análisis de la secuencia del propio proceso, documentos de interés, entre otros informes, ¿no?, técnicos. La siguiente fase es la citación de las personas y bien como el nombre dice, se trata de contactar a las personas sea vía teléfono o incluso, y es lo más recomendable, sea con los abogados de estas personas. La siguiente fase es la exploración psicológica y pues cabe tener en claro los objetivos impuestos por el juez o el abogado correspondiente, sus preguntas acerca del caso también, y también teniendo en cuenta los ámbitos de exploración, es decir, la evaluación de personalidad, comportamiento, entre otros, ¿no? La siguiente fase es la de conclusiones del informe y pues este siendo representado como un resumen para que todas las personas del caso pues lo entiendan y lo comprendan en su totalidad. La siguiente fase es la nota final y esta dice así, que este informe no debe utilizarse fuera del contexto para el cual ha sido solicitado y realizado. Después de haber realizado todas estas fases como tal, necesarias, del proceso de peritación y con toda esta información ya obtenida y los estudios realizados, se procede a realizar el informe psicológico pericial como tal. Procederé a exponerles las causas biológicas, psicológicas y sociales que se pueden detectar a través de las evaluaciones psicológicas. Los motivos o razones por los que se comete un delito es uno de los factores más importantes y determinantes de un caso, ya que dependiente de este, el juez o la autoridad resignada podrá tomar una decisión. ¿Y cómo sabemos cuál fue la motivación del delincuente para hacer lo que hizo? ¿O qué lo llevó a cometer este delito? Pues casi siempre se trata de una influencia de factores biológicos, psicológicos y sociales. Esto se confirma mediante una serie de técnicas y evaluaciones que requiere y tiene el psicólogo a su poder. Usualmente se opta por las evaluaciones específicas como test, pruebas, dependiendo de lo que se quiere llegar a analizar o comprender en este caso. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿pero qué son las evaluaciones psicológicas? Pues son aquellos instrumentos que ayudan al psicólogo a diagnosticar enfermedades mentales, trastornos, tipos de personalidad, capacidad intelectual, entre otros. Realmente lo que se quiera evaluar lo puede hacer una evaluación psicológica. Tienen distintas funciones. Estas evaluaciones psicológicas suelen ser manifestadas y mediante diferentes técnicas como la observación, entrevistas, pruebas, test, entre otros. Ahora procederé a mencionarles unos cuantos test o evaluaciones psicológicas, estas dependiendo de lo que se quiere evaluar claramente, ¿no? Comenzaremos con capacidad intelectual, con evaluaciones que buscan medir capacidad intelectual y pues estas pueden ser, un claro ejemplo es el WISE. Es muy recomendable, yo personalmente he tenido la oportunidad de aplicarla y es muy buena y muy completa en su totalidad. Para evaluar personalidad están algunas evaluaciones psicológicas como el MIPS, el Milon y el Decatel, que también son buenas. Para ansiedad o fobias, aquí se utilizan más específicas, evaluaciones más específicas, como por ejemplo el cuestionario de acrofobia. Para daño cerebral tenemos, por ejemplo, el test gestáltico visomotor de Bender.
Para peligrosidad social tenemos un cuestionario multifásico de evaluación de la personalidad de Minnesota. Y finalmente, para personalidad antisocial, un claro ejemplo es el test de Rorschach. Este se basa, es muy conocido realmente, seguramente ustedes lo conocen. Se trata de mostrar dibujos y pues que la persona nos diga qué es lo que ve. Creo que es muy conocido y todos ya saben cuál es. Y pues bueno, esta sería toda nuestra exposición de parte de nuestro grupo. Les digo muchas gracias por prestarnos atención. Muchas gracias a nuestros compañeros y a nuestra profesora. Y que tengan un buen día. Muchas gracias.